Buenas tardes, compañeros, profesor. Nosotras enfocamos nuestro trabajo en la geopolítica del hambre, titulando la investigación El hambre como acción humana, el caso de Puerto Rico. El equipo está conformado por Rosas Peña, Paola Cristina y su servidora Rosales Ibarra, Sofía Alejandra. Bien, así podemos abrir paso a los antecedentes históricos. Como bien sabemos, Latinoamérica se representa por ser una zona rica en materias primas y llena de biodiversidad. Tan bueno como parezca, no es más que una desventaja ante estos actores que llegan a aprovecharse de sus recursos y anteponer sus intereses, como es el caso de Puerto Rico. Es en 1508 cuando llega la corona española a invadir la isla, y desde su llegada la pobreza ha caracterizado Puerto Rico. Incluso se considera como la colonia más pobre de España en América. Es la baja densidad poblacional y la insistencia de España en aferrarse al mercantilismo como los factores que provocaron que sus colonias fueran retrasadas y poco competitivas. Otro de los eventos que marcó la historia de Puerto Rico fue la Guerra Hispanoamericana, el conflicto bélico entre España y Estados Unidos, como producto de la intervención del país norteamericano en la Guerra de Independencia de Cuba. Las causas que desembocaron el conflicto son simples. Uno de ellos fue el interés económico de Estados Unidos hacia las islas, especialmente Puerto Rico y Cuba, debido a la industria del azúcar, y otra fue la situación de represión de la población de las islas, que llamó la atención de Estados Unidos y no fue más que una excusa perfecta para involucrarse en el proceso de independización de la isla de Cuba. En este conflicto, España pierde sus últimas colonias. Así, en diciembre de 1898, a través del Tratado de París, Puerto Rico pasa a ser colonia de Estados Unidos. Cabe destacar que son varios los ajustes que se llegaron a hacer en cuanto al papel de Puerto Rico para el país norteamericano, pero uno de los que más destaca es la Ley Jones de 1917, la cual establece a la isla como territorio organizado pero no incorporado, otorgándole la ciudadanía norteamericana, a los puertorriqueños. Pero la más importante es la Ley Pública 600 de 1950, en la cual Puerto Rico obtiene una constitución bajo el actual estatus como Estado libre asociado. La situación de Puerto Rico y las condiciones de alimentación son de las más deficientes de toda la zona del Caribe, poniendo en riesgo la calidad de vida de las personas y su desarrollo en distintos ámbitos. Es el imperialismo económico el que ha controlado a través del tiempo las minorías, y los actores que tienen el poder se ven cegados por las ganancias, incluyendo un énfasis en la producción, distribución y consumo hacia sus propios intereses financieros, dejando a un lado el interés social de asegurar el bienestar de la colectividad. Entonces, nuestras preguntas de investigación son: ¿acaso el hambre de la región es producto de los errores del viejo sistema colonial europeo? ¿Y será el hambre un fenómeno natural propio o un problema social creado por el mismo hombre? Nuestro objetivo general es demostrar la causa de la desigualdad social y económica de Puerto Rico en cuanto a la mala distribución de recursos, tomando como estudio de caso la industria azucarera desde sus inicios, la cual se vio afectada desde que la isla pasó a ser colonia del país estadounidense. Y como objetivos específicos, identificaremos la evolución histórica de la economía de Puerto Rico a través de la industria azucarera como principal actividad económica y puntualizar la explotación comercial por parte de Estados Unidos como verdadero responsable de los estragos de Puerto Rico. La geopolítica del hambre entra en este estudio de caso debido a las motivaciones políticas como económicas del país estadounidense al invadir la isla. El control de ciertas rutas marítimas y la ubicación estratégica de Puerto Rico fueron elementos esenciales para controlar la región. Estas egoístas motivaciones y en pro a los colonizadores dejan de lado la verdadera situación de la población, en el cual las condiciones de alimentación son de las peores de la zona del Caribe. Comenzaremos con la transición económica de Puerto Rico durante la conquista española. La economía se llevó a cabo a través de la explotación y repartición de indígenas entre los conquistadores. Las principales actividades fueron la extracción del oro y el sembrado de ciertos cultivos. Debido a la explotación de los indígenas, cegado por el hambre, enfermedades y muerte de estos mismos, se tuvo que implementar la Ley Burgos, que postulaba limitar los abusos españoles sobre los indígenas, implementándose el sistema de encomienda como un sistema económico en la región.
De igual manera, este sistema nunca se respetó, ya que los indígenas literalmente se transfieren a un régimen de servidumbre para trabajar específicamente para el encomendador. Además, nunca se les atribuyó de manera justa. Esto ocasionó un descontento en la población y comenzaron a sustituir el trabajo por esclavos africanos. La rápida extracción de metales incentivó que la empobrecida población se enfocara en la industria agrícola, que abrió paso a una economía agraria de explotación, siendo la caña de azúcar la actividad que más llamó la atención, producto que fue introducido por la misma corona en el siglo XVI. Así, la inserción del azúcar en Puerto Rico contrastó el inicio de la transformación económica, es decir, pasar de ser una economía enfocada a la extracción de oro a una economía agraria. Es preciso señalar que España tenía prohibido a la isla negociar con países extranjeros, es decir, podían comerciar solamente con la misma corona y sus colonias. Así se comenzó a participar el comercio de contrabando, siendo las Antillas Menores los principales socios ilícitos. Esta actividad ilícita fue perjudicial para España en ámbitos económicos como geopolíticos. Indudablemente deterioró su situación económica al privarse de significativas rentas, beneficiando a sus competidores. En este contexto ya se venían presentando movimientos de independización en la zona. Así, la corona, para evitar una revolución en las demás colonias, decide implementar la Real Cédula de Gracias en 1815 para promover la liberación económica. Alrededor del siglo XIX ya estaban establecidas 789 haciendas azucareras. Sin embargo, la producción pasó por un descenso por condiciones climáticas, el atraso tecnológico. Los impuestos no dejaban al final un negocio rentable. Además, las guerras tarifarias entre Estados Unidos y España dañaron el papel de la industria. El proceso de americanización económica en Puerto Rico comenzó rápidamente con la devaluación de la moneda nacional, en sus inicios en un 40%, lo que lo llevó a su total eliminación, imponiéndose así el dólar. Este proceso estableció las bases del nuevo régimen político y económico, en donde se comienza el proceso de transferencia de riqueza de los hacendados y propietarios puertorriqueños y españoles a manos de empresas e inversionistas estadounidenses. Asimismo, con la implementación de la Ley Foraker, que decretó un gobierno civil en la isla, puso en marcha la economía en función de las necesidades productivas de las corporaciones estadounidenses. Es preciso mencionar que la influencia de los intereses corporativos del azúcar fue el impulso para el desarrollo de esta ley. Por otro lado, para tranquilizar la resistencia de los agricultores de la caña, el Congreso determinó un límite de 500 acres a la posición de tierras para el cultivo, esto a través de la Ley de los 500 acres en 1900. Se creó con el fin de evitar que los grandes intereses económicos se adueñaran de la mayoría de las parcelas en la isla. Sin embargo, la aprobación de esta ley no fue de todo el funcional, ya que no se puso en marcha los primeros 40 años. El auge de la industria azucarera impulsó a una gran cantidad de agricultores a dedicarse a la siembra de caña, es decir, se convierten en colonos, y esto favoreció al aumento en el número de los hacendados azucareros que controlaron las tierras para su cultivo. Durante la primera década de la americanización económica se manifestó un aumento de las propiedades de tierra destinados al cultivo de azúcar. Sin embargo, disminuyó gradualmente en la siguiente década debido a la falta de competencia en la industria, por lo que bajaron los precios del azúcar y fue predominando el latifundio. Es claro que la economía de Puerto Rico estaba atada en todos los sentidos de los precios del azúcar. Así, las corporaciones azucareras en la isla, como en tiempos de España, controlaban el crédito y el acceso a los mercados internacionales, por lo que sometieron a los productores a relaciones de dependencia. Asimismo, como en toda economía subordinada y colonial, la extracción de riquezas por intereses del país estadounidense mantenía a la isla débil, oprimida y dependiente de los Estados Unidos. Así abrimos paso a las consecuencias del país debido a la Gran Depresión que afectó de manera crucial a todo el mundo. Las consecuencias de la Gran Depresión en 1930 sobre la economía de la isla fueron graves. Con la llegada formal del presidente Franklin D. Roosevelt en 1933, el gobierno estadounidense comenzó a intervenir directamente en los asuntos económicos de Puerto Rico a través de un conjunto de medidas denominadas Nuevo Trato. La inversión pública en proyectos de infraestructura y la creación de programas y agencias destinados a socorrer a las masas de desocupados y desnutridos constituyeron la base del paradigma del Estado benefactor inaugurado por el gobierno estadounidense, según el autor Irizarry. Estas medidas no crearon una mejora ni tuvieron un valor significativo en la isla cuando se implementó.
Para 1930, la caída del nivel de salarios provocó una gran reducción en el poder adquisitivo y prácticamente la economía puertorriqueña se tornó independiente de la estadounidense. Así se aumentó la escasez de productos básicos y empeoró las condiciones de pobreza extrema para la mayoría de la población. El valor de los productos importados aumentó drásticamente. El contraste del nivel de salarios. El de Puerto Rico era entre 5 y 10 veces menor que el de Estados Unidos. En 1933, el ingreso per cápita era 30% menor que en 1930. Uno de los primeros programas que se implementó a través del nuevo trato fue el Puerto Rico Emergency Relief Administration, por sus siglas PREA en inglés, en el año de 1933. Era una función de la Federal Emergency Relief Administration. Mediante este programa se buscaba el financiamiento de proyectos de obras públicas, la asignación de fondos para la salud destinada a erradicar la malaria, distribución de alimentos, entre otros. Sin embargo, los proyectos de este programa no trajeron beneficios a la condición de vida de los puertorriqueños. Por consiguiente, los representantes del sector liberal asociados a la política del nuevo trato solicitaron la creación de un plan de desarrollo económico que velara por los intereses y realidades de Puerto Rico. Así, en 1944 comienza el plan de desarrollo conocido como Plan Chardon. El plan no negaba la importancia de la industria azucarera, más bien la adaptaría a las necesidades de la fuerza obrera de ese sector. Para su realización se buscaba una producción distinta a lo que ya se tenía acostumbrado. En cuanto a la distribución de tierras, dado a esto, 40 años después, se pone en vigor la ley de 500 acres, que entraba en conflicto con los accionistas corporativos. Sin éxito alguno, el gobierno pretendió administrar una central azucarera, pero a finales de 1930, los fondos del PREA no fueron reasignados, ocasionando que la mayoría que había tenido una plaza de trabajo quedara desempleada. Ahora, el escenario socioeconómico en 1940 no era nada distinto a la década de la Gran Depresión. Entre fines del año 1941 y a mediados de 1946, el former gobernador Redford Todwell pretendió sentar las bases para un programa de desarrollo orientado hacia adentro. Es decir, se basa en la utilización de los recursos internos del país con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas de la población. No obstante, este plan de desarrollo autosostenido no pudo realizarse debido a los cambios de estrategia iniciado de Estados Unidos luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. El choque ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue el causante de la prevención en los círculos de poder del país estadounidense, que afectó de manera directa al plan de desarrollo económico en Puerto Rico. Por ello, se hace incompatible la participación del gobierno como poseedor y administrador de fábricas con el ideal americano de abrir todos los canales para el desarrollo de la libre empresa. Como resultado, en 1950 se llevó a cabo la venta de empresas estatales al sector privado. No sin detallar que en 1947 se firma el Acta de Incentivos Industriales y en 1948 comienza formalmente la estrategia de industrialización bajo órdenes de la Administración del Fomento Económico, con el objetivo de promocionar a la isla como paraíso para la inversión manufacturera estadounidense. Por ello, se inicia el Programa de Desarrollo Industrial, mejor conocido como Operación Manos a la Obra, con la finalidad de atraer capital manufacturero de Estados Unidos, cuya producción se orienta al mercado de exportación. Como producto de la industrialización manufacturera en Puerto Rico, la agricultura como sector productivo quedó en el abandono. No se estimuló el desarrollo del cooperativismo y la sindicalización de la fuerza obrera. Con el impulso y la creación del programa de industrialización abre paso a la fase más reciente de Puerto Rico en lo que su economía se refiere. Esta fase se puede dividir en 3 etapas: etapa de industria liviana, etapa de industria pesada y semipesada y etapa de alta tecnología. Después de casi 25 años de crecimiento ininterrumpido, Puerto Rico, al igual que Estados Unidos, afrontó 2 crisis profundas. La primera recesión fue a causa del aumento dramático de los precios del barril del petróleo a nivel internacional, resultado del embargo decretado por la OPEP. Dentro de los factores internos se puede hacer un énfasis del elevado nivel de endeudamiento público,
como consecuencia directa del financiamiento de la infraestructura del proyecto Manos a la Obra. Para moderar la crisis de la isla se estableció en 1975 el programa de cupones para alimentos, que vamos a mencionar más adelante. Asimismo se aprobó la sección 936 del Código de Rentas Internas, para impulsar que corporaciones norteamericanas pudieran utilizar a Puerto Rico como fuente de inversión al quedar exentos de pagar contribuciones. La segunda recesión en Puerto Rico inició en 1981, extendiéndose hasta 1983. Las causas fueron similares a la primera. Los altos precios del petróleo causaron aumentos significativos en el nivel general de precios, incluyendo aumentos en las tasas de interés. Para el año de 1983, las tasas de desempleo en la isla fueron del 24%. No obstante, en 1984 inicia un periodo de recuperación, pero este se vio detenido por la paralización de la economía causada por el huracán Hugo en 1989 y las condiciones de inestabilidad económica que provocó la Guerra del Golfo Pérsico en 1991, sobre todo porque el petróleo volvió a jugar un papel crítico. Por último, durante el año fiscal 2002, la economía de Puerto Rico retomó un periodo recesivo por dos factores: la recesión que inició en marzo de ese mismo año en Estados Unidos y los ataques del 11 de septiembre. Regresando al programa de cupones para alimentos, de acuerdo con el historiador Francisco Escarano, el periodo de crisis comenzó en 1973, extendiéndose hasta 1983. Este periodo se distinguió por una caída del PIB, altas tasas de desempleo, crisis en los niveles de producción local e inflación en los artículos básicos de consumo. Asimismo, los niveles de desocupación aumentaron. Pasó de representar un 12.5% en 1972 a un 22% en 1984. Para mejorar relativamente la crisis económica, la isla fue añadida a recibir cupones de alimentos, programa implementado por el Departamento de Agricultura del Gobierno Federal. Para poder sustentar la alta demanda de cupones, el gobierno federal cambió la estrategia hacia una que hiciera más eficiente y menos costoso el consumo de alimentos a través del Programa de Alivio a la Pobreza, fundándose el Programa de Asistencia Nutricional PAN. Para Puerto Rico, como para Estados Unidos, su funcionamiento es a través de transferencias en bloque desde el Departamento de Agricultura, pero manejado por el gobierno puertorriqueño. Los beneficiarios reciben la ayuda en forma de cheque y no en cupones. El uso del PAN no está restringido a compras de comida y se puede utilizar en forma de dinero en efectivo. Cabe destacar que el programa ha recibido críticas aludiendo que este no aporta al desarrollo económico de Puerto Rico y promueve la dependencia. Por otro lado, otros sustentan que el estado económico local ha estado sujeto al estancamiento y está por debajo los niveles de pobreza en comparación con los otros estados de la Unión, de modo que el PAN ayuda a los puertorriqueños a lidiar con las pensiones inflacionarias y a tener niveles adecuados de nutrición. Los eventos ocurridos a través del tiempo en Puerto Rico, los cambios y factores analizados nos dejan en claro que el sistema colonial europeo en cierta parte es el culpable de las condiciones por las que atravesó la isla. No hay que olvidar que la corona española es la que introduce la caña de azúcar a Puerto Rico y esta trae consigo cambios que forjaron el devenir histórico puertorriquense. Además, posicionó a la isla estratégicamente. Sin embargo, siempre estuvo subordinada a las deplorables condiciones que mantenían estancada la isla. Además, este sistema sentó las bases para el impedimento de su crecimiento. Ahora el problema ya no está en cómo se manejó la isla en tiempos de España, sino cómo el poder imperial financiero emplea otros métodos para establecer una política a quienes detentan el poder. Realmente, el actor que empeoró la situación de Puerto Rico fue la potencia estadounidense a través del completo fracaso de sus modernos procesos de explotación comercial. Reiterando la importancia del azúcar, es necesario mencionar que efectivamente esta industria se expandió de una manera sobresaliente y pasó a ser el eje de toda la vida económica del país puertorriqueño, sin antes olvidar que siempre estuvo monopolizada por un reducido y poderoso grupo de capitalistas, es decir, que casi toda la tierra pasó exclusivamente a producir para el consumo estadounidense.
La pobreza de la mayoría de la población es resultado en gran parte por las barreras aduaneras estadounidenses. Puerto Rico se ve en la necesidad de importar gran cantidad de alimentos a precios superiores al poder adquisitivo para poder alimentar, aunque mal, a su población. Técnicamente, la isla se vio sometida a una economía sin salida. Entonces, se puede afirmar que la política económica de Estados Unidos fue meramente de proteccionismo a una minoría, esto a costa de la mayoría de la población nativa, en la que los productos de una tierra tan rica en materias primas fuesen ganancia de pocos, especialmente de capitalistas ausentes, dejando de lado la población que trabajaba para su producción en condiciones pobres e inadecuadamente alimentadas. Asimismo, podemos afirmar que el hambre es un problema social creado. Las condiciones alimentarias en la zona son consecuencias de una desorganización económica, es decir, de la explotación comercial. Se le ha impuesto al hombre a través de la geopolítica del poder a tener hambre, no simplemente por el hecho de no tener alimentos, sino por el modelo socioeconómico impuesto por Estados Unidos.